Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le contestaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del Génesis y encontramos un primer pacto con un patriarca. Ya hemos visto el pacto que Dios ha celebrado con Adán y Eva, ese pacto del arco iris. Ahora vamos a ver el pacto que hace con este hombre llamado Abraham. Abraham es un hombre ya maduro, es un hombre, vamos a decir que ya tenía, vamos a decir, sus años cumplidos. Ya no tenía otras expectativas. Pero Dios le va a renovar todas las expectativas que él tiene. Le dice: deja tu tierra. Cuando sabemos que un hombre ya maduro, pues a lo que se aferra es a la posesión de tierra que él tiene. Pero Dios le dice: deja tu tierra. Y también le dice lo siguiente. Cuando dice Abraham: aquí estoy, esta es la alianza que haré contigo, serás padre de una multitud de pueblos, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Abraham quiere decir padre de multitud. ¿Y cómo iba a ser padre de multitud si era viejo? Más encima, ¿cómo iba a ser padre de multitud si su esposa era estéril? Pero sigue el Señor: te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes, contigo y con tus descendientes de generación en generación establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. No solamente es Dios de Abraham, sino de los descendientes. Además está la promesa de la tierra: a ti y a tus descendientes le daré una posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero. Era algo duro de creer, porque donde estaba pisando Abraham no era tierra suya, era tierra de otros pueblos. Abraham no tenía seguridad porque ya era viejo y su esposa, como les digo, ya era estéril, y aparte de estar en una tierra desconocida. Después le dijo Dios a Abraham: cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Y esta alianza es la circuncisión que se hace en el miembro viril del hombre. Y entonces pues Abraham pues tiene que cumplir con esta alianza, él y sus descendientes, como signo de que no olvidan ese pacto que han hecho con Dios. Confiar en que Dios va a ser su protector, su Señor, y ellos van a ser su pueblo. Confiar en que Dios les va a dar la tierra y les va a hacer una nación numerosa. Esta es la primera lectura. Nosotros después tenemos en el Salmo 104, el Señor nunca olvida sus promesas. Una de las cosas que continuamente yo medito con los hermanos es que el Señor no defrauda. ¿Y no defrauda en qué sentido?
No defrauda en el sentido de que no olvida sus promesas. No defrauda en el sentido de que no deja de cumplirse lo que Él promete. Por eso dice, recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho y sus portentos y oráculos. No estamos confiando en un Señor que no ha hecho nada, sino en un Señor que continuamente ha hecho una obra de salvación por su pueblo. Y esta obra de salvación la vemos pues alrededor, o a lo largo más bien, de toda la historia de la salvación. La vemos manifestada en su pueblo, la vemos manifestada en las diferentes épocas que les toca vivir a los que son llamados hijos suyos, descendientes de Abraham. Dice además, descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus secretos. Esto lo saben los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, patriarcas, primeros padres que han sentido esa presencia de Dios, ese paso de Dios en su vida. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. La alianza del Señor sigue cumpliéndose con su pueblo. Él es Dios, protege al pueblo, Él cumple con decir que serán una descendencia numerosa, Él cumple con dar una tierra a los que han pactado alianza con Él. Finalmente, con el Evangelio, vemos a Jesús que sigue en Jerusalén, vemos que Jesús sigue hablando. Ya les ha dicho Jesús que Él viene del que Él conoce al Padre, ya les ha dicho Jesús que Él no es de abajo, sino Él es de arriba. Jesús les ha dicho que ha venido a decirles la verdad. Jesús también los ha confrontado en el sentido de decir, en verdad ustedes creen que me conocen. Si me conocieran, sabrían que vengo del Padre. Ha sido un discurso en el que Jesús ha hablado con sus interlocutores o con la gente o con los judíos acerca de su origen. Pero en este texto ya le habían dicho a Jesús que estaba endemoniado. Hoy por segunda vez le van a decir que está endemoniado. Le dicen, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Acuérdense que cuando Jesús habla en dos planos. El plano real y el plano espiritual. Y generalmente Jesús los lleva de ese plano real a ese plano espiritual. Y entonces los judíos toman ese plano literal y le van a decir, ahora ya no nos cabe duda que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Acuérdense que él estaba diciendo, pues si ustedes hicieran la obra de Abraham, pues no me querrían matar. Si ustedes actuaran como Abraham, se alegrarían de verme. Si ustedes fueran hijos de Abraham, no querrían matarme. Pero me quieren matar, me quieren asesinar. Y entonces ellos dicen, ¿acaso tú eres más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Y viene el testimonio de Jesús, si yo me gloriara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. El que me glorifica es mi Padre. El testimonio es que el Padre está dando testimonio a través de Jesús. ¿Cómo es que el Padre da testimonio de Jesús? Pues a través de las obras que hace Jesús, que sana a los enfermos, que cura a los leprosos, que levanta a los muertos, que da vista a los ciegos, oído a los sordos, hace hablar a los mudos y otros prodigios que nos narra el Evangelio. Dice además, el que me glorifique es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen, es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Otra vez Jesús va a decirles que ellos no conocen a Dios, aunque lo tengan en la boca. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Había una tradición en que decían que Abraham, cuando cumplió sus días, tuvo la dicha de encontrarse, de ver los días del Mesías en su paso por la tierra.
tuvo como una gracia especial de encontrarse con ese Mesías y pues se regocijó en ese encuentro con el Mesías. Esa era la tradición que se decía de Abraham. Y Jesús pues hace alusión a esto. Los judíos le contestaron, no tienen ni 50 años y has visto a Abraham. Les respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham yo soy. Aquí es una identificación de Jesús con Dios. Entonces, ¿qué hacen los judíos con los blasfemos? O sea, con los que se burlan de Dios o con los que hablan mal de las cosas divinas o que las cosas divinas las toman en vano. Los judíos los apedrean. Y entonces dice aquí que cogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús salió, se ocultó y salió del templo. Hay algunos que dicen que esta luz, porque decía Jesús que era la luz que venía a iluminar al mundo, esta luz como que sale del templo. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, este pacto de Dios con Abraham es importante. Porque lo primero que contesta Abraham cuando Dios lo llama es, aquí estoy. Acuérdense que cuando un profeta, un hombre de Dios o una mujer que está atenta a la voluntad divina dice, aquí estoy, es porque se dispone a la obra de Dios. Se dispone a ese pacto que Dios quiere hacer con los hombres. Y entonces dice Abraham, aquí estoy. Y dice Dios, esta es la alianza que hago contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Y nosotros por la fe decimos que nuestro padre es Abraham, porque es el padre de los creyentes, es el que entra en contacto con Dios y hace esa alianza por pura fe. Porque yo les decía, pues ya era grande y dejó su tierra, ya era grande y cree que Dios le dará una multitud, una descendencia. Ya había tenido a su hijo Isaac, piensa que Dios se lo está pidiendo en sacrificio y es capaz de hacer el intento de sacrificarlo. Y ya sabemos que por un ángel le dice no lo sacrifiques y pues esto se le toma como una fe muy grande, sabiendo que Isaac es el hijo de las promesas. Dice además que le dará una tierra. Por eso es bien importante que nosotros también nos dispongamos como Abraham. Porque Dios siempre quiere darnos más. Dios no se contenta con lo que nosotros de repente a veces tenemos como metas muy cortas. A veces somos miopes de vista, no por la vista física, sino miopes espiritualmente cuando tenemos que ver un poco más, cuando tenemos que ser más profundos, cuando tenemos que ver más allá de lo que nosotros estamos pensando. Dios tiene un plan mayor para nosotros, pero necesitamos decirle como Abraham, aquí estoy. Disponernos a eso que Dios quiere de nosotros. Disponernos a eso que Dios nos está ofreciendo. Disponernos a las cosas divinas que Dios está presentándonos continuamente. Dice además, a ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que vives ahora como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Nosotros podemos decir, pues nosotros ya tenemos tierra, ya sabemos dónde vivimos, unos vivimos en México, otros viven en Argentina, otros viven en Colombia, otros viven en Estados Unidos, otros viven en Italia, otros viven en no sé dónde. Pero Dios nos promete la vida eterna. Dios nos promete una patria que es eterna y tenemos que confiar en Él. Pero tenemos que caminar. ¿Y cuál es el signo de esa creencia? El bautismo. Y por eso tenemos que actuar como bautizados, que tenemos que dar fruto. Tenemos que actuar como bautizados, que tenemos que tener fe en nuestro Señor. Tenemos que actuar como bautizados, que somos parte de ese pueblo que sigue caminando hasta encontrarse con el Señor. Esto con la primera lectura. En el Salmo 104, el Señor nunca olvida sus promesas. Y ya nosotros por el bautismo, del que ya he hecho alusión, decimos que por el bautismo somos hijos de Dios, somos templos del Espíritu Santo, somos parte de la iglesia y se nos quita el pecado original. ¿Y en qué sentido el Señor nunca olvida sus promesas? Yo cuando bautizo a los niños y le digo a los papás, el crisma es el signo de que pertenecemos a Cristo
por toda la eternidad. Una vez que recibimos el bautismo, somos considerados por Dios hijos para siempre. Somos parte de un pueblo del Señor eternamente. El Señor nunca va a olvidar sus promesas para con nosotros, para nosotros que somos sus hijos. Por eso nosotros tenemos que creer que Él no olvida sus promesas. Esas promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, las cumplió. Y esa promesa que nos hace a nosotros también de acompañarnos, de estar con nosotros, de ser hijos suyos, de ser hermanos y hermanas de una misma iglesia, de ser parte de un mismo cuerpo, de ser hijos e hijas de Dios, de ser templos del Espíritu Santo. Es una promesa que no deja de cumplir. Solamente, como se dice popularmente, es básico que nosotros no la creamos. Porque a veces no nos la creemos. A veces pensamos que son mentiras, que Dios no cumple eso. Hay gente que dice que es un cuento, lo que nosotros creemos. Hay gente que dice que nosotros creemos en fábulas, que nosotros creemos en promesas que no son ciertas. Pero nosotros tenemos fe. Y sabemos por una multitud de creyentes, y sabemos por una multitud de hombres y mujeres que se han adelantado a nosotros a la presencia de Dios, que allá nos vamos a encontrar. Pero tenemos que ir tratando de asemejarnos a ese Hijo de Dios. Tenemos que ir tratando de guardar la presencia del Espíritu de nosotros. Tenemos que tratar de vivirnos como hijos e hijas de Dios, partes de una misma iglesia. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Juan es Jesús que nos dice otra vez estas mismas palabras a nosotros. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Y hay gente que ahorita pues piensa que la muerte es el final. Nosotros no. Nosotros pensamos que la muerte es un paso para la vida eterna. Pero hay otros que lo ven como un destino de todo ser humano, que aquí se acaba todo, que no hay cielo, que no hay gloria, que no hay eternidad, que no hay Dios, que no hay nada. Y como que nos perdiéramos en el universo. Pero nosotros creemos, tenemos fe en esta palabra de Cristo, que es palabra de vida. Decía Jesús que es la luz que ha venido a iluminar al mundo. Desde cuando empezó el Evangelio de Juan, vino la luz al mundo. Y a los que creyeron en él, les concedió el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y en nosotros está creer para tener vida, para tener luz, o no creer para quedarnos en la muerte y para quedarnos en tinieblas. Por eso es bien importante ver que Jesús no solamente es ese carpintero que nació hace más de 2000 años, sino es el Hijo de Dios que tomó nuestra carne y nuestra sangre para hacerse uno de nosotros. Que Él es antes del tiempo, pero que tomó carne y sangre de la Virgen para enseñarnos el camino al Padre. Que tomó carne y sangre de la Virgen para hacernos hijos de Dios. Que tomó carne y sangre de la Virgen para darnos la vida eterna. Si nosotros creemos en esto, tenemos vida. Si nosotros creemos en esto, no moriremos, como dice Jesús, para siempre.